¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Día frío este martes, ¿no? En la Argentina, sobre todo, bueno, en todo el país está haciendo frío. En la zona centro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, temperaturas a la mañana que te digo que te hacen dudar para salir de tu casa. Pero bueno, lo que no dudaron fueron los diputados, porque hubo asistencia completa, tanto de los diputados opositores como de los diputados del oficialismo, en la reunión de comisiones para tratar el tema de la boleta única, ¿no? Bueno, finalmente por un solo voto, la oposición logró 57-56, por un solo voto logró un dictamen para que en lo inmediato se trate en la Cámara de Diputados una ley que cambie nuestra forma de votar, ¿no? Cambie la boleta múltiple por la boleta única. Ya te vamos a hablar, o te voy a hablar un minuto sobre la necesidad de reformar nuestro sistema electoral, pero de este tema va a estar hablando el diputado nacional Pablo Tonelli, que ya está con nosotros en el piso. Con él vamos a hablar también del Consejo de la Magistratura. Hoy hubo una exposición del flamante presidente del Colegio de Abogados, que es el doctor Gil Labelga, un hombre muy prestigioso del derecho, que estuvo también en Diputados informando o hablando sobre las posibles reformas del Colegio de Abogados, del Consejo de la Magistratura. De esto vamos a estar hablando con el diputado Tonelli y por supuesto de política en general. Nos visita también Federico Zapata, que es politólogo, analista político. Con él vamos a hablar sobre distintos escenarios posibles que se vienen en la Argentina ya en lo inmediato, ¿no? En lo inmediato, porque empiezan a aparecer ruidos dentro, no solo la interna Alberto Cristina dentro del peronismo, sino que empiezan a aparecer otras fracciones que vienen desde Córdoba, de la mano de Juan Schiaretti, de Urtubey, de un peronismo no kirchnerista que intenta organizarse y presentarse como una alternativa para pelearle al cristinismo, al kirchnerismo, todo lo que tiene que ver con el poder. Bueno, de eso se va a tratar gran parte del programa del día de hoy. Y sobre el final, Leandro Dario nos va a contar, porque estas son las malas noticias que hay que dar, que a partir de mañana aumenta la luz, el gas, las prepagas, aumentan los alquileres. ¿Cuánto va a aumentar cada rubro? ¿Cuánto va a impactar la inflación? Ya para la inflación de mayo, algunas consultoras ya cerraron la proyección. 5,3, 5,5, 5,6 están dando como inflación de mayo, el mes que está terminando hoy. Es altísima igual, es alto. Nos vamos de los 6 puntos que venimos teniendo, 6, 7, 6, pero 5,5 puntos sigue siendo una inflación alta. Pero ¿qué puede pasar en junio? Con esto que te va a contar Leandro Dario sobre el final, son temas o aumentos que van a impulsar la inflación de junio un escalón más arriba. Bueno, gran programa, pero déjame reflexionar con vos un minuto sobre el tema central, ¿no? La necesidad de pasar de boleta múltiple a boleta única. Te decía, por un solo voto, 57-56, la oposición logró un dictamen para que se trate en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, la ley de boleta única. Hubo presiones, según algunos diputados, y esto lo han dicho diputados del Peronismo Federal, el propio ministro del Interior, Guado de Pedro, amenazó o sugirió que los diputados se están ocupando de problemas que no tienen nada que ver con la agenda de problemas que tiene el país. Esto no le interesa a nadie, la boleta única, dice. Además, el presidente puede votar esta ley en el caso que el Senado la apruebe. La verdad que trabajar o legislar bajo ese tipo de presión de parte del Poder Ejecutivo no es lo correcto y no es lo indicado. Sobre todo cuando se trata de una ley, de una reforma electoral que va a beneficiar mucho la transparencia de los comicios electorales que buena parte hace en la Argentina. Yo te lo venía contando cuando empezamos a hablar de boleta única, que la ley Sáenz Peña se estrenó en 1912. Todos hablan del 1916 porque ahí se eligió el primer presidente por voto directo, que fue Hipólito Yrigoyen, pero ya la legislativa de 1912 se votó por primera vez de manera secreta y universal. No era tan universal porque las mujeres no votaban, solo votaban los hombres. El padrón se hizo en base a un registro de empadronamiento o de reclutamiento del servicio militar obligatorio. Con esos datos se convocó a votar a todos los hombres. ¿Y sabe cómo se votó en 1912? Con autoridades de mesa, con una urna y con los votantes con la boleta en la mano, llevándola para meterla en un sobre dentro de esa urna. ¿Sabe cuántos teléfonos había en el país en 1912? 9.000, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires. Más del 40% de la población era analfabeta. 120 años después, hay más celulares que ciudadanos en la Argentina. Con uno de estos celulares yo puedo transmitir esta charla que tengo con usted a Japón si quiero. Un celular que es absolutamente personal, que no tiene ningún tipo de, para lo que es la tecnología de hoy, de nada especial. Uno puede hacer una transmisión de país a país, hablar por teléfono, transmitir imágenes.
ha cambiado mucho la tecnología. Estamos en la era de las comunicaciones. Gracias a la ley 1420, gracias al esfuerzo, al empeño que le ha puesto la historia argentina en la educación. En la Argentina no hay analfabetismo como había en ese entonces. Hoy votan todas las mujeres, hoy tenemos los mismos derechos. Cambió el país. Sin embargo, nosotros, si tenemos que votar nuevamente el domingo, haríamos la cola con la boleta en la mano, con una autoridad de mesa, con una urna, con un fiscal de cada partido, meteríamos el sobre en la urna como se votaba hace 120 años atrás. Solo por eso, solo por modernizar nuestra forma de votar, solo por modernizar la transparencia, porque después vienen las trampas, ¿no? Te roban las boletas, faltan boletas al cuarto oscuro, se las llevan, te las cambian por otros, te las rompen, te las dañan. No todos los partidos tienen la posibilidad que tiene el peronismo y Juntos por el Cambio, a veces, no en todos los distritos, de garantizar un fiscal en cada mesa y que estén las boletas disponibles para todos. Los partidos chicos no tienen esa suerte, sean de izquierda o sean de derecha. Para esos partidos chicos, para que tu voluntad como votante, para que tu voluntad como elector se respete, si votás a un partido de izquierda, que ese voto se contabilice y no te lo cambien por un voto de un partido mayoritario, sirve la ley de boleta única o sirve votar con boleta única. Me parece un cambio que va a mejorar o va a transparentar la calidad del voto de los argentinos, que en definitiva es la esencia, la elección de las autoridades, es la esencia de un sistema democrático. Y nosotros, reitero, estamos quedados en el tiempo como hace 120 años y el gobierno está haciendo todo lo posible porque eso no cambie. Y después nos hablan de progresismo. Progresismo es progresar, no quedarse anclado en el pasado. Hasta las 22, quédate con nosotros en esto que Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Arrancamos con la nueva resolución y ahí lo importante también es definir que el gobierno y el presidente ha decidido poner un tope que ninguna tarifa puede evolucionar más que el salario. De hecho, en general va a evolucionar el 80% de su salario, del CBS. El sendero que nosotros tenemos es ahora trabajar rápidamente en la segmentación, así que estamos terminando y seguramente a fin de esta semana daremos a conocer la resolución de segmentación. Hay muchos políticos, pero también hay muchos académicos y de distintos signos que piensan que el campo ya dio todo lo que había que dar y ahora es hora de exprimirlo, por decirlo de alguna manera. I'm very glad that the leaders were able to agree in principle on the six sanctions package. This is very important. Thanks to this, Council should now be able to finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. En la política exterior, o sea, en las relaciones de la Argentina con el mundo, lo que tenemos que generar es confianza, credibilidad, son relaciones a largo plazo. Hay que tomar una decisión estratégica, buscar relacionarnos con los países que pueden comprar nuestros productos, que pueden invertir en la Argentina, pero también con el mundo democrático. No puede ser que nuestros aliados sean Venezuela, Cuba, países en los que no se respetan los derechos humanos de manera ostensible. No puede ser el titubeo que tuvo el gobierno respecto de Rusia y su invasión a Ucrania. Bueno, muy bien. Leandro, sobre el final nos contás los aumentos que se vienen a partir de mañana, Sí. que son varios. Luz, gas, prepagas, colegios. Varias malas noticias tenemos para contarte. Quedate hasta el final que te las tenemos que dar. Lamentablemente. Hoy vimos algunas consultoras que ya nos daban la inflación de mayo. 5,3, 5,5, 5,6, más o menos. Sí, están dando estuve eso, ¿no? viendo entre 5,3 y 5,5, que es una desaceleración con respecto al mes anterior, pero con respecto a mayo del año pasado son 2 puntos porcentuales más. Sí. Y en junio, después te voy a contar cuáles son los aumentos, pero esencialmente vienen aumentos de precios regulados. Claro, con lo cual dispara más la inflación. Así es. Déjame decirte algo. En abril, estas consultoras dieron por lo menos medio punto menos de lo que dio el INDEC, ¿no? Para preocuparse. Para preocuparse. Bueno, boleta única, hoy se aprobó dictamen en la Cámara de Diputados. Estas declaraciones polémicas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Consejo de la Magistratura, todo esto lo vamos a hablar con el siguiente invitado.
Se trata de Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Es miembro del Consejo de la Magistratura. Es abogado. Además, es abuelo de 6 nietos. 7 nietos. Ah, bueno, llegamos tarde con eso. Sí. 7 nietos, no estaba bien. Yo lo dije mal. Y de La Plata el hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Hincha de estudiante o No, por favor. de gimnasia? De gimnasia, Sí, claro. del Lobo. Del Lobo, sí. Sí. Casi, viste, cuando se enojan, saltan. ¿no? Como No el te ministro de podés equivocar. Economía, Martín No te podés- Guzmán. Sí, Como Guzmán. sí. Más que hincha. Fanático. Sí, en La Plata es dura la rivalidad entre gimnasia y estudiantes, porque como estamos... Todos juntos. Claro, en la ciudad de La Plata prácticamente no hay gente que sea hincha de otro club más que gimnasia o estudiantes. Algo parecido pasa en Rosario también, ¿no? Claro, exactamente. Muy parecido. Lo de Rosario es parecido. Bueno, Pablo, hablemos de boleta única. Consiguieron el dictamen, pero por un solo voto. Sí, 58-57 quedamos. Pero bueno, es muy importante que nuestro dictamen, es decir, el dictamen que propicia la aplicación de la boleta única haya sido el dictamen de mayoría, que hayamos tenido en la comisión más votos nosotros que el kirchnerismo, lo cual de alguna manera augura que podemos aprobarla en el recinto la semana que viene, lo cual sin duda sería un gran paso adelante en materia electoral en la Argentina, en materia de votación, porque el cambio respecto del actual sistema es realmente importante y trascendente, ¿no? Después tenemos dos problemas, ¿no? Que pase el Senado, donde ahí el Frente de Todos tiene mayoría, ustedes Sí. tienen 33 senadores, Sí. deberían aliarse con algunos senadores de las provincias, que no sería una locura que acompañen No, esto porque no. les pueda servir. Pero hoy apareció un tercer filtro, ¿no? Según un diputado el Topo Rodríguez creo que lo dijo, del Peronismo Federal, parece que Guado de Pedro mandó un mensaje como diciendo, miren que esto lo puede vetar el presidente. Bueno, en teoría puede hacerlo, la Constitución lo autoriza. Ahora sería, me parece un error político muy grave de parte del presidente si el Congreso aprueba la modificación del procedimiento para votar, que él lo vete, sobre todo cuando el oficialismo no ha expuesto razones valederas para oponerse a la boleta única. Ha dicho que la discusión es muy rápida. Hace 15 años que empezamos con boleta única. En 2007 yo presenté el primer proyecto de boleta única. 15 años llevamos discutiendo. Ha dicho que el actual sistema no está tan mal. Es decir, no ha dicho... No, dieron algunos argumentos políticos. Hoy lo hablamos con Leandro fuera de cámara, que la boleta única en un país presidencialista puede llevar a la fragmentación del poder político. No es así, de ninguna manera. De ninguna manera, porque inclusive la boleta única, una de las posibilidades que tiene es la de marcar la lista completa, de manera que se puede perfectamente votar la lista completa del presidente sin fraccionar, sin mezclar el voto, digamos, para presidente de una lista, para senadores de otra, para diputados de otra. Eso no hay ninguna ningún razón. sistema perfecto, pero es más No. transparente la boleta única que la Pero boleta sin duda, además la múltiple. boleta única tiene una ventaja que nadie la pudo refutar en la discusión que hemos tenido en estos días en el Congreso. Que hoy a la tarde yo cuando me tocó hablar la marqué. Y que es la siguiente, es el único sistema que le garantiza al elector de manera absoluta y total que cuando entra al cuarto oscuro puede votar por el candidato o el partido de su preferencia. Con el actual sistema esto no está garantizado, porque si en el cuarto oscuro faltan boletas de algún partido, de alguna agrupación, y no hay un fiscal que las reponga, porque recordemos que la obligación de reponer las boletas es de los partidos, si no hay un fiscal que la reponga, ese elector que entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta de su preferencia, no tiene más remedio que votar en blanco o a otra... ¿Va a cambiar la representación política de la boleta única? Porque otra cosa, ahora le voy a dejar a Leandro, que él es politólogo, además ya ha estudiado este tema. Algo que a mí me da la impresión de que va a favorecer a las fuerzas políticas menores, que les cuesta imponerse en el sistema de boleta múltiple, van a tener igualdad de chance con los grandes partidos, y esto va a ser mucho más un Congreso quizás un poco más heterogéneo del que tenemos. Yo no creo que haya grandes cambios en el resultado de las votaciones, pero lo que sí va a haber sin la menor duda va a ser más transparencia, más eficiencia y sobre todo esto, la garantía para los electores de que pueden elegir al candidato de su preferencia. Hoy yo recordaba en la Cámara, el artículo 37 de la Constitución dice que el Estado debe garantizar a los ciudadanos los derechos políticos. Hoy no está garantizado el derecho político del elector, porque corre el riesgo, como a muchos les ha pasado y como suele ocurrir, de entrar al cuarto oscuro y no encontrar
la boleta del candidato o de la agrupación por la que quiere votar. Esto se termina con la boleta única. Entonces, si ha habido en el pasado un solo elector, uno solo, que no haya podido votar por el partido de su preferencia, eso solo justifica que adoptemos la boleta única para que todos podamos a la hora. Porque no hay momento en el cual el ciudadano es más soberano y ejerce de manera más concreta. Esto lo decía en el comentario editorial, Bueno, es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia y la elección. esencia del ser ciudadano es ejercer el derecho de elegir a quien nos gobierna o a quien uno quiere que lo gobierne. Imagínense ustedes la frustración, mucha gente que nos está viendo seguramente lo habrá padecido, la frustración que implica entrar al cuarto oscuro y no encontrar la boleta del candidato al que uno quiere votar. Claro. O la candidata, y tener que votar otra cosa distinta o votar en blanco. Es una frustración tremenda. Además, es una violación de un derecho. Bueno, todo esto se termina con la boleta única. ¿Cómo se va a determinar el lugar que cada fuerza y cada candidato va a ocupar dentro de esa boleta única? De acuerdo con el proyecto, con el dictamen que hoy aprobamos, en las PASO los lugares van a ser por sorteo. Y en la general, por el orden que en las PASO obtuvieron los partidos políticos. El que sale primero el en más las PASO. votado primero y el que le sigue segundo, tercero, etcétera. Pero en las PASO por sorteo. ¿Y cuándo se estipula, si esto es aprobado, tanto en diputados como en el Senado, que se va a aplicar? Porque al cambiarse la boleta, me imagino que tiene que haber una campaña de concientización, de educación al electorado, ¿no? La campaña está prevista en el dictamen, se la pone a cargo de la Cámara Nacional Electoral y la idea es que la boleta única se aplique y se use el año que viene. Ya el año que viene. Tanto en las PASO como en la general, exactamente. Tonelli, lo saco unos minutos del tema de boleta única y lo llevo a otro tema del cual, como diputado, a usted le compete, que es el tema del Consejo de la Magistratura. Sí. Estuvo el doctor Gil Avedra, Así flamante es. Presidente del Colegio de Abogados, lo cual para mí no es un dato menor, que Gil Avedra, un prestigioso jurista, fue uno de los jueces que juzgó a las juntas militares, con una historia en el derecho, profesor consagrado en la Universidad de Buenos Aires, presida al Colegio de Abogados. Así es. Digo, a mí me parece que le da mucha calidad al Colegio de Abogados, digo, lo prestigia muchísimo. Ahora, él también, por supuesto, tiene peso propio y ya su posición respecto a un organismo tan importante como el Consejo de la Magistratura empieza a tener peso, ¿no? Hoy habló. Sí, hoy estuvo en la Cámara, hubo otros invitados, él estuvo entre esos invitados. Básicamente él nos transmitió 10 preocupaciones en torno a una posible ley del Consejo de la Magistratura, que son preocupaciones que compartimos. ¿Todas? Yo, en mi caso particular, sí. ¿No? ¿Qué opina Gil Avedra, por ejemplo, de que el Consejo de la Magistratura esté presidido por un miembro de la Corte? Fue justo lo único sobre lo que no se pronunció. ¿No se pronunció? No se pronunció porque él dijo que, a su modo de ver, esto era un tema estrictamente político y que como tal correspondía que lo resolviera el Congreso. Él se refirió a esos 10 temas que le pareció que eran temas de índole estrictamente jurídica que requerían la atención. Pero respecto de la presidencia no se pronunció porque dijo, esta es una decisión política, tanto puede ser una cosa como la otra, lo tienen que resolver ustedes los diputados. ¿Ustedes están de acuerdo junto por el cambio que se sea? Porque sí, Jimena La Torre fue que estuvo con nosotros, sí, ¿no? nosotros. Que es flamante consejera. Sí, Jimena. Estuvo con nosotros hace un tiempo atrás y nos dijo, yo tengo dudas de que esté bien que el No, yo no tengo ninguna. de que el presidente, que la Corte presida. No. No sé, por lo menos lo quiero discutir. Yo no tengo ninguna duda y además en Juntos por el Cambio tampoco tenemos dudas y nuestra posición como interbloque es sostener y defender que el presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura, por múltiples razones. En primer lugar, porque nos parece bien unificar en esa presidencia la cabeza de lo que es el gobierno del Poder Judicial, que hace la Corte Suprema, claro, y la administración del Poder Judicial, que hace el Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, porque nos parece que la presencia del presidente de la Corte en el Consejo le da a los debates y a las discusiones otro tono, lo eleva un poco por encima de lo que a veces son disputas verdaderamente partidarias en el Consejo de la Magistratura. Podría ser muy beneficiosa esa presencia para resolver tal vez el problema más grave que hay entre el Consejo y la Corte,
que es el presupuesto. Claro, el tema del manejo del dinero. Exactamente. Hoy en día, desde hace ya muchos años, tenemos una Corte rica y un Consejo pobre. Al Consejo nunca le alcanza el dinero más que para pagar los sueldos, nunca queda nada para infraestructura, para ese tipo de cosas. La Corte, en cambio, es rica. Bueno, nosotros queremos discutir este tema. Cuando el presidente de la Corte esté sentado en el Consejo y venga el administrador y diga, presidente, no tenemos plata, se nos acabó, y ustedes en la Corte tienen unos cuantos miles de millones. Bueno, a lo mejor eso sirve para solucionar estos problemas. Y hay más razones, pero en definitiva nosotros vemos bien que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura y defendemos... ¿Cómo es el sistema viejo, cómo era? Porque, por ejemplo, si el Consejo de la Magistratura sanciona a un juez, ¿esa sanción puede ser vetada por la Corte Suprema? Pues, bueno... Porque, digo, si esto es así, al llevar al presidente de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura que va a sancionar al juez, lo hago juez y parte al presidente de la Corte. La primera ley del Consejo de la Magistratura, la que se sancionó en 1997, y que vale la pena recordar que fue casi por unanimidad en diputados y por unanimidad en el Senado, esa ley preveía un Consejo de la Magistratura de 20 miembros presidido por el presidente de la Corte. Y así funcionó durante muchos años. Lo que ocurría en los expedientes disciplinarios, cuando el Consejo aplica una sanción, como la propia ley del Consejo prevé la posibilidad de recurrir esa sanción ante la Corte Suprema, es que en aquel entonces el presidente de la Corte no votaba y se excusaba. Claro. Votaban los restantes 19 miembros, porque después le tocaba... Le tocaba los reclamos. Exactamente. Bueno, supongo que lo mismo ocurrirá de aquí en más. Ya tenemos de nuevo al presidente de la Corte presidiendo el Consejo, aún sin que hayamos sancionado una ley, porque esto es lo que resolvió la Corte. No, pero la ley esta podría determinar que el presidente de la Corte se tendría que excusar ante un caso que él después tenga que rever como... No es estrictamente indispensable, eso es una decisión que tiene que tomar el juez, porque también puede decidir, yo quiero votar en este expediente para aplicarle o no una sanción disciplinaria a determinado juez, y si en todo caso, si después hay un recurso a la Corte, me excuso en la Corte. Claro. Esta es una decisión que la tiene que tomar en cada caso, de manera individual, el propio presidente de la Corte. Vos tenés una pregunta, porque ahora quiero volver al tema de lo que dijo Alberto Fernández, pero vuelvo al tema de la boleta única. No estás muy convencido, ¿no? Digo, de que sea lo mejor. Por lo general, se trata de un tema, yo estudié ciencia política, vos lo sabés, se trata de un tema técnico también, ¿no? En un punto. Y cuando por lo general se partidiza como se partidizó y hay posiciones tan vehementes que de un lado dicen esto le va a hacer bien a la democracia y del otro lado dicen esto es el peor de los cucos, tiendo a dudar, ¿no? Y una de las preocupaciones que tengo, viendo las democracias de la región, Chile, Perú, bueno, en Brasil también sucede, es la fragmentación política al interior del Congreso y gobiernos que no tienen mayoría en el Congreso y que es muy difícil gobernar de esa forma. De hecho, Perú, por un particular diseño constitucional, tiene mucho problema para que los presidentes terminen su mandato. Pero en Argentina eso no sucedería. Sí puede llegar a suceder si se confirma la boleta única, favorece la fragmentación del sistema de partidos políticos, que los gobiernos que asuman tengan mucha dificultad en el Congreso. Yo no sé cómo lo mira Pablo. Por eso. Entiendo la preocupación. Ahora, la experiencia demuestra que esto no es tan así, de acuerdo, según el sistema que se adopte. Si nosotros hubiéramos optado por el sistema santafesino, en el cual hay una boleta para cada categoría, es decir, habría una boleta para presidente, donde están todos los candidatos, otra para senadores y otra para diputados, esto de la fragmentación podría ocurrir. Pero nosotros nos hemos inclinado por el modelo cordobés, en el cual en una sola boleta están las tres categorías, presidente, senadores y diputados, según la elección de que se trate. A veces pueden estar los tres, a veces solo senadores y diputados, a veces solo diputados. En ese caso, en el caso del modelo cordobés, que es el que hemos adoptado nosotros, la experiencia indica que no ha habido una fragmentación mayor a la que había antes de la boleta única. Es más, los resultados tienden a parecerse mucho. Lo que sí, con la tranquilidad de que cada uno ha podido votar por quien ha querido votar, con el ahorro que esto significa en impresión de boletas, en papel, en tinta, en logística, la facilidad para el cómputo de los votos al final del día. Es decir, entiendo la preocupación y es muy legítima, pero creo, casi diría que estoy convencido,
que con el sistema cordobés que hemos adoptado en la ley no me parece un riesgo cierto y concreto. Pablo, le quiero preguntar sobre esta euforia desmedida del presidente de la Nación hoy en un acto en Cañuelas, porque yo decía, si el acto se tratara de una denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por un hecho de corrupción, pero estaban hablando de una obra pública, que un anuncio, y en el medio arremetió contra Mauricio Macri y dijo, quiero que un juez llame a este ladrón de guante blanco. A mí me preocupa el presidente, porque lo veo a veces como fuera de la realidad, como distraído, como ido, digamos, y por otros momentos exaltado y totalmente fuera de sí, como pasó hoy a la tarde. Es decir, me da la impresión de que le está faltando equilibrio al presidente, que es lo peor que le puede pasar a un presidente. Además, no tengo la menor duda de que ese ataque a Mauricio Macri es totalmente gratuito, infundado. Que un presidente que pertenece al kirchnerismo, que es sin la menor duda el gobierno más corrupto que ha tenido la Argentina, el gobierno que exhibe y muestra más funcionarios procesados, condenados, el gobierno que lo tiene a José López, a Jaime, a Lázaro Báez, y todas esas cosas, el gobierno que en los cuadernos ha quedado reflejado hasta qué punto había corrupción. Que diga eso de Mauricio Macri, que no está procesado, que no está condenado, que no, realmente me parece fuera de lugar, pero lo que más me preocupa es el desequilibrio que exhibió el presidente. ¿A quién le habla el presidente? ¿Es un guiño hacia Cristina, hacia el cristinismo? ¿Necesita esa sobreactuación para recomponer su relación con la vicepresidenta? El presidente suele tener esa tendencia a querer agradar a distintos interlocutores y por eso es que a veces incurre en tantas contradicciones. Dice que hay retenciones o que va a haber, después dice que no, que sí, que más o menos, que a lo mejor. Y yo no sé si le estaba hablando a Cristina o al núcleo más duro del kirchnerismo hoy, pero de lo que sí estoy seguro, no tengo dudas, es de que estaba fuera de sí, que estaba exaltado. Y me parece que es un riesgo muy grande que nos gobierne alguien que pierde el control, que se exalta, que realmente me preocupa. Bueno, hoy ustedes lograron que Alberto y Cristina tengan una coincidencia después de mucho tiempo. Los dos están en contra de la boleta única. Lo cual indica que no debe ser tan mal, así los dos están en contra. Don Eli, gracias por su visita. Un gusto tenerlo en el programa. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso Federico Zapata, politólogo, analista político, distintos escenarios que se vienen en la Argentina con él. Vamos a ver cómo está viendo la Argentina que se viene en los próximos meses. Y además, sobre el final, quédate con esto que te va a contar Leandro Dario. No son buenas noticias, pero a partir de junio aumenta todo. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Hoy una de las noticias políticas, Leandro, que llamó la atención es que parece que Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, quiere tener su prueba, su experiencia nacional, digamos. Ya no puede reelegirse más. No puede reelegirse más como gobernador en Córdoba y tiene ganas de tirarse a la arena nacional. Tiene un armador, que es el ex gobernador de Salta, según noticias que manejamos nosotros, que es Juan Urtubey, que ha estado muy mediático en los últimos tiempos. Lo estamos invitando a Juan Urtubey aquí al programa para que venga. Parece que Juan Urtubey quiere, de alguna manera, como hizo con La Baña en el 2019, armar un peronismo no kirchnerista. Las experiencias de los peronismos que quisieron armarse fuera del kirchnerismo fueron muy cortas porque chocaron inmediatamente contra la fuerza del liderazgo de Cristina. ¿Habrá espacio para hacerlo ahora? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Federico Zapata, que es codirector de Escenarios Consultora, columnista de Panamá Revista. Él es politólogo, cordobés transerrano. Y fanático de los Rolling Stones también.
De la Mona Jiménez. De la Mona Jiménez, tocó en el Obelisco. Transerrano, que es del otro lado de la sierra, que sos de... Es cerca de San Luis, digamos, cruzando la sierra. Somos los ¿De transerranos. dónde sos? ¿De qué pueblo sos? De San Javier. San Javier. Sí, Estás cerca de Nono, toda esa zona. Exacto. De Mina Clavero, que es esa zona tan linda. Villa Dolores, Mina Clavero. Villa Dolores, Mina Clavero, que es lindo atrás de la sierra, ¿conocés? Sí. Es lindo. Un poco aburrido para mi gusto, pero es lindo. No. Muy tranquilo. Bueno, Federico, la pregunta quedó abierta, ¿no? Sí, a mí me da la impresión, ¿Hay digamos, espacio para un peronismo no kirchnerista? Hay espacio si no repiten la fórmula que ya se ha repetido, digamos, que la sociedad me parece que ya un poco la tiene, digamos, agotada, que sería, digamos, intentar hacer lo que hizo Massa. Eso fue una experiencia relativamente exitosa, pero ya se realizó. Entonces, me parece que lo que tienen que buscar es lo de la baña. Pero Massa volvió al redil, claro, o sea, como que... Por eso, porque la sociedad un poco mira eso, digamos. Lo de la baña me parece que también está, la fórmula de la baña también se agotó. Me parece que si efectivamente eso prospera y avanzan, tienen que buscar alguna originalidad. Yo pienso que probablemente esa originalidad que ellos estén esperando, por eso están como digamos, con mucha paciencia, moviéndose, digamos, con cautela, puede tener que ver con la especulación de qué pasa en las coaliciones, básicamente, digamos, que algún sector del radicalismo se pueda salir de ahí, que eso pueda generar algún tipo de hibridación, algún sector de Juntos por el Cambio que pueda generar... O sea, me parece que están haciendo las cosas que tienen que hacer, que básicamente no apurarse, no salir a correr una carrera ahora y llegar desgastado, sino esperar prudente a ver qué pasa con las coaliciones, cómo se comportan, si se logran mantener unidas o si les permiten cobrar algún volumen adicional. Un escenario que uno ve en el peronismo, digamos, desde mi humilde opinión lo analizo, como que le está midiendo a Alberto. Digo, si el gobierno nacional no tiene chances de reelegir, bueno, cada uno dice, yo desdoblo la elección y trato de retener mi provincia y espero el próximo turno, pero por ahora, por lo menos sostengo lo que tengo. Si esa es la estrategia, también va a ir en desmedro de un posible crecimiento de algo que quiera armar Schiaretti. ¿Por qué? Porque tampoco van a ir con él, digamos, se van a cortar solo, salvo que adelanten su elección y después lo apoyen a Schiaretti en la nacional. Claro, ahí hay un tema que es la siguiente. Yo efectivamente coincido que el deterioro de la gestión nacional lo que está provocando es que los gobernadores se empiecen a MPNizar, digamos, claro. Arman sus propias quintas, se cuidan el tema que tienen, después la boleta de diputados y senadores, ¿no? Que para ellos es muy importante, que la tienen que colgar de algún lado porque es una boleta que después les permite a ellos negociar pautas fiscales, transferencias. Entonces ahí es donde me parece que hay que ver cómo se va... Claro, esa boleta sin una fórmula presidencial pierde peso electoral. Exacto. Entonces ahí me parece que lo que va a empezar a ocurrir es, primero, hay que ver qué pasa con Cristina, que digamos, que si efectivamente se va a avanzar o no a jugar nacionalmente. Eso te quería preguntar, Federico, porque vos escribiste un artículo sobre la necesidad de la renovación peronista, pero te quería preguntar si hay espacio político, si hay ideas y si hay audacia dentro del peronismo para hacerlo si ella está activa políticamente. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque, a ver, lo que nosotros estamos viendo hoy es que de los dirigentes del Frente de Todos, la única que conserva, digamos, no crece, pero no se achica, que conserva su caudal de votos, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ella tiene una posibilidad que es hacer una jugada arriesgada e intentar con otra fórmula, y ella ir por la provincia, pero es arriesgado eso, puede terminar en una situación compleja, o ir ella. Entonces, ahí me parece que los gobernadores que... en donde Cristina es relevante, o los intendentes, como puede ser el caso, digamos, de la tercera sección, en esa hipótesis me parece que van a jugar con esa carta. Por eso a mí me parece que al peronismo que no entra en esa zona, vamos a decir el peronismo, puede ser el peronismo de Santa Fe, el peronismo de Entre Ríos, el peronismo de Córdoba, el peronismo de Misiones, de Río Negro, me parece que lo que va a necesitar para poder competir con una líder que tiene, digamos, un piso alto, tiene un techo, pero tiene un piso alto, es reconstruir una serie de referentes que sean atractivos, ¿no? Si van con la fórmula de los gobernadores sentados, etcétera, eso ya se probó y no es atractivo a la ciudadanía. Van a tener que, digamos, de alguna manera ser la vanguardia de una renovación del peronismo y animarse a traer figuras nuevas a la escena, si no es aburrido. ¿Vos creés que Alberto Fernández, cuando dice algún sector, no dice el albertismo, son 4 amigos, vamos, digo, con todo respeto, no es que tiene una estructura que lo está acompañando como era cuando Cristina era presidente, y hablan en los medios, hablan con nosotros y dicen, no, porque Alberto en este contexto, si la economía repunta, puede ir por la reelección. ¿Lo ves viable eso? Lo veo muy difícil.
Lo veo muy difícil. La verdad que él tenía, me parece que la política son muy importantes los tiempos, y su tiempo me parece que fue claramente entre marzo y mayo del 2020, de la pandemia. Ahí es donde él debería haber construido su propia impronta y modernizar determinadas cuestiones, y creo que dejó pasar ese tren, y me parece tener una situación compleja, porque la economía este año va a estar compleja. No hay, sería difícil imaginar que el año que viene no sea más o menos igual. De las 8 elecciones que había en la pandemia, todas el oficialismo la perdió. De esas 8 elecciones, además, 4 aparecieron outsiders. O sea, me resulta difícil encontrar razones. Por supuesto que uno nunca descarta, pero para darle competitividad electoral a Alberto me resulta complejo. Y sobre todo, además, porque se ha quedado, o se está quedando en este progresivo, digamos, desgarramiento del gobierno, se está quedando sin bases políticas, digamos, no está cada vez más achicado. Entonces lo veo muy, muy difícil. La posibilidad que el cristianismo se agrupe y se abroquele en la provincia de Buenos Aires, con un dato inédito para la política, que por primera vez desdoble la elección de la provincia de Buenos Aires, y diga, bueno, nosotros también hagamos nuestra quinta acá, no sé si con Kicillof, si con Máximo Kirchner, no sé si con otro, pero todo el kirchnerismo duro, con los intendentes que le responden, a broquelarse en la provincia de Buenos Aires y a esperar a ver qué pasa. ¿Puede ser? Es una posibilidad, digamos, es una jugada arriesgada, ¿no? Porque también es una jugada donde si ellos juegan ese pleno, la oposición le puede jugar un pleno. Digamos, bueno, a ver, vamos a Waterloo. Y digamos, si eso llega a ocurrir y pierden la provincia de Buenos Aires, van a llegar a una elección general muy debilitados, ¿no? Entonces digo, ¿es una posibilidad que están evaluando? Probablemente, pero es un escenario arriesgado hacer eso, ¿no? Yo creo que ellos, si tú dices que apostar, la van a pegar digamos, si Cristina finalmente... Pero si no tienen candidato a la presidencia, porque una cosa que le pasa al Frente de Todos es que uno dice, bueno, Alberto está desgastado, sí. Alberto tiene una imagen muy baja, pero no han logrado instalar una opción a Alberto Fernández. Yo creo que hoy la candidata es Cristina, para ese sector. Si Cristina no define eso, lo que vos estás planteando puede ser un escenario. Porque como decís, bueno, Cristina puede ser candidata. Yo creo que Cristina hoy puede ser candidata. Entonces, si Cristina hoy es candidata, me parecería que lo lógico sería que haga traccionar. Ahí es distinto. Cristina también va a necesitar... los intendentes exactamente, la tercera sección trabajando. Entonces, claro, me parece que lo que están definiendo, por eso se están tardando en definir, es que no le están encontrando una pieza de reemplazo a Cristina, digamos. Cristina tiene un techo, pero tiene un piso alto y no están encontrando esa pieza de reemplazo. Todas las jugadas son arriesgadas, porque digamos, puede ir a una elección presidencial y sacar 10, 15 puntos. ¿Quién le puede elevar a Cristina porque Cristina es cierto que tiene el núcleo duro del voto peronista, será un 25, un 30%. Sí. Yo creo que lo que sacó en la última elección el Frente de Todos, todo de Cristina. Sí. Alberto perdió todo ese agregado que tenía, pero tampoco le alcanza. Con un 30 haces una gran elección, pero no te alcanza para gobernar. ¿Quién le puede dar a Cristina agregar un poco más? Yo creo que hoy para el kirchnerismo la agregación es dificilísima. Porque digamos, si hay una conclusión general del Frente de Todos es que toda fuerza política multiplicada por kirchnerismo da kirchnerismo. Entonces hoy la sociedad, digamos, lo pueden poner a Massa, pueden inventar cosas, pero la sociedad va a ver que eso es básicamente kirchnerismo. Entonces creo que esa es la dificultad que tienen. Me parece que la ecuación lo que están analizando es cómo se van con la mayor cantidad de poder posible, pero no veo que estén pensando realmente que pueden ganar una elección. En quedarse con la mayor cantidad de diputados, senadores, intendentes, gobernadores. En construir un bloque que les permitan volver a intentar esto de la construcción de una nueva generación política, que ha sido posiblemente la dirigente que más ha apostado a eso, no ha salido, pero la que más ha apostado a eso. Y bueno, ¿cómo seguir siendo un actor, digamos? ¿Qué sería eso? Bueno, probablemente llegar a una elección bien parados, en un 30, 32 puntos, claro, digamos. Claro. Y no terminar en una cosa... que mi amigo es politólogo también. ¿La ves a Cristina candidata? Yo creo que mientras no tenga un candidato mejor que ella, puede ser candidata, sí. Ningún gobernador se ha logrado instalar, ¿eh? Digo, es que no hay muchas figuras ahí en ese espacio hoy que midan bien. Yo tengo información, y la hemos dado acá, que el que pidió ese lugar fue Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, y Cristina dijo sí, o sea, como Cristina sí, después vemos, pero... Sí. Hoy como que ella, digamos, por lo menos la información que manejamos, tiene una situación, digamos, en la que ha planteado que todos corran y que después se vea. Lo que pasa es que la realidad es que, repito, que digamos, tiene un techo bajo, pero tiene un piso muy alto en relación a los otros candidatos, ¿no? La gente está enojada con la política, lo hablamos siempre. Está enojada, desencantada, más del 40% de pobres, no se soluciona el problema de fondo, la inflación.
Entonces siempre aparece un candidato disruptivo que te canaliza esa bronca, te pueden gustar los modos, a mí no me gustan los modos, la forma de ser, es contradictorio en muchos aspectos, pero estoy refiriendo a Javier Milei. ¿Milei le saca solo votos a Juntos por el Cambio o también le saca votos al peronismo? No, le saca votos a Juntos por el Cambio y le saca votos al peronismo. Sobre todo ¿A los dos? ¿Al peronismo también le saca votos? Al peronismo le saca votos en sectores jóvenes y sectores, y básicamente el cruce entre sectores jóvenes pobres, ahí saca muchos votos que eran votos, si uno los proyectaba, digamos, son generaciones que se van incorporando a la vida política, pero que si uno los proyectaba... Sectores jóvenes, pero de sectores sociales, populares. Lo vimos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad lo vimos bien. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención de eso es que siempre se habló del clientelismo político. Son los sectores sociales populares eran más voto cautivo del kirchnerismo, que era quien alimentó toda esta gran cantidad de planes de asistencia social. Sí, lo que pasa es que con la inflación... ¿Por qué se irían con alguien que dice que está en contra de eso, justamente? Bueno, yo creo que hay, digamos, primero porque ellos no vieron ni la época dorada del kirchnerismo y vieron el fracaso del macrismo, y de alguna manera toda esta, digamos, cosmogonía del kirchnerismo en relación a la centralidad del Estado es casi, termina siendo como un impedimento en la proyección, y siguen siendo sectores que se siguen proyectando y que siguen teniendo una aspiracional. Y por otro lado te diría que el impacto de la política social se ha ido reduciendo con la inflación. Entonces, digamos, hoy un plan tampoco te modifica... No, claro, un trabajo en blanco, lo hemos hablado, Leandro, nos da unos datos. Hoy gran parte de los trabajos registrados en blanco bajo convenio colectivo de trabajo no te sacan, pero... cuantitativamente, con un sueldo está por debajo de la línea de pobreza, para una familia. ¿Cuántos ganan 93.000 pesos? No. Por eso te digo, la inflación mató todo eso. Sí. Con lo cual ahí hay un crecimiento que tiene que ver con una mezcla de cosas, como decís vos, ¿no? un poco de la crisis del sistema bipartidario, un poco también de la emergencia de un discurso que está un poco enraizado en la crisis de la cosmogonía kirchnerista, que es la importancia de la libertad, de déjenme hacer, quiero pagar con una aplicación, quiero trabajar en una plataforma digital. Digo, es como, aparece una serie de dinámicas que tienen que ver con la crisis de este modelo, en donde eso ha pregnado y está fuerte, digamos, ¿no? Nosotros lo tenemos planchado, no ha venido creciendo, los últimos 3 meses está planchado. Milei. Sí, le viene creciendo un poquito la negativa, bastante. Podría pasar. Eso hace que empiece a crecer. También arrancó muy temprano, digo, pero hay un fenómeno de dando vuelta, que probablemente si no es será otro vehículo, pero algo va a pasar por ahí. ¿no? Nosotros siempre decimos que para una carrera presidencial lo mejor es correr el metraje justo. Si largaste mucho tiempo antes, llegas cansado. Y si largaste mucho tiempo después, no te alcanza. Y sobre todo hoy una campaña, digamos, con las redes sociales, ya lo vimos que pasó en Colombia. Hoy una campaña en 4 meses se hace. Entonces, digamos, todo esto que estamos viendo hoy por eso un holograma de lo que terminamos viendo en 2023. ¿A Larreta le pasó algo parecido? ¿Lo largaron antes? Larreta lo que pasa es que tiene la presión, digamos, ¿no? Porque es muy difícil. Queda otra, sí, claro, porque, digamos, cuando se corre, también avanzan mucho los casilleros, digamos, Patricia Bullrich está muy alta, avanza mucho en los casilleros, Macri se ha venido instalando, sobre todo en el votante de Juntos por el Cambio. Entonces, lo que le pasa cuando se corre es que automáticamente alguien le llena el espacio, entonces está como un poco incómoda en la situación, ¿no? Él igual mantiene un buen diferencial positivo, digamos. La última para... Sí, la relación entre el Frente de Todos y el campo ha pasado de la frialdad a la hostilidad, lo vemos en la discusión con las retenciones. Y eso lo han sufrido muchos intendentes y gobernadores peronistas del interior. En 2023, ¿el Frente de Todos puede retener el poder si tiene al campo y a todos los sectores que rodean al campo en contra? Yo creo que el Frente de Todos ya es una marca que le va a costar muchísimo recuperar sustentabilidad. Yo no me imagino incluso al kirchnerismo yendo con esa marca de elecciones. Es una marca que tiene muy, digamos, hoy recuperar la reputación de esa marca es, te diría, utópico. ¿Y al kirchnerismo? Y el kirchnerismo en esa región tiene la relación totalmente rota. Esa fue la última expectativa que tuvo el sector, era justamente la experiencia del Frente de Todos. Y bueno, a ver si efectivamente pueden volver mejores, como decían, y obviamente es una experiencia absolutamente negativa, ¿no? O sea, todos los esfuerzos que ha hecho Julián Domínguez, que es un ministro, digamos, muy respetado en el campo, han sido infructuosos y a las entidades gremiales que han hecho un esfuerzo grande para sostener un canal de diálogo, se le está generando una situación de autoconvocado por abajo también que no pueden controlar, y por lo tanto yo no veo ninguna posibilidad que el kirchnerismo pueda ser potente en esa región. Federico, gracias. No, por favor, gracias a usted. Tenerte en el programa. Bueno, último corte, muy breve, y al regreso, bueno,
malas noticias, pero hay que saberlas y hay que conocerlas. Nos va a contar Leandro Dario qué aumenta a partir del 1 de junio, a partir de mañana. Bueno, estaba cantado, más cantado que despacito, como decimos en el barrio, que se venían los aumentos de las tarifas, se venían los aumentos de las prepagas, los alquileres, pero la verdad que los números van a empezar a preocupar porque la inflación no da respiro. ¿No es así, Leandro? Sí, la inflación proyectada para mayo, según las consultoras económicas, ronda entre el 5,3% y el 5,5%. Camilo Tiscornia tiene 5,3%, EcoGo de Marina del Polleto 5,4%, Ecolatina 5,5%. Es un número alto, probablemente el gobierno diga hubo una desaceleración con respecto a abril, pero lo cierto es que son 2 puntos porcentuales más el mes que pasado en mayo el del año INDEC pasado. dio medio punto más que estas consultoras, Sí. Después, pero como dato, digo. Es un número alto y que te llevaría la inflación acumulada en lo que va del año al 26%, que para 5 meses es mucho. Bueno, pero ahora empiezan a aumentar productos regulados, servicios regulados, lo cual va a impactar mucho en la inflación de junio. Así es. ¿Y cuánto van a aumentar? Bueno, en 2 horas, a partir del 1 de junio, vas a tener aumentos en prepagas, 10%, ya tuvimos un 8% el mes anterior, vas a tener ahora en junio un 10% de aumento en prepagas en la salud. También vas a tener aumentos de tarifas de electricidad, que va a pasar a casi un 17%. De hecho, el ENRE confirmó que va a ser un 16,5%. Sí. En gas vas a tener un aumento entre el 18 y el 25% promedio, salvo que tengas la tarifa social. Y también los alquileres. Recordá que si vos firmaste un contrato de alquiler en junio del año pasado, a partir del 1 de junio de este año vas a tener un aumento en tu alquiler de 55%. Yo no sé cuántas paritarias lograron cerrar en los últimos 12 meses un 55% de aumento. No, algunas cerraron y los gremios más importantes, alrededor del 60%, pero de aquí en adelante, de acá a fin de año. Claro. Y acá es como que el aumento te viene todo junto. Totalmente, todo junto de un Porque mes para el la otro. inflación anualizada va a estar alrededor del 55% a esta altura, ¿no? Sí, así es. Y todos estos son precios regulados de la economía. ¿Qué significa esto? Que para que sepamos en junio cuánto va a ser la inflación para que no se dispare muchísimo, eso va a depender también de los precios de los productos estacionales. ¿Qué son los productos estacionales? Bueno, frutas, verduras, Claro. legumbres. Va a depender de eso. Si esos productos aumentan mucho, bueno, vamos a tener de vuelta en junio una inflación muy, muy alta, que es algo que preocupa al gobierno, porque en el gobierno hacían una proyección que era, para que no superemos el 70% anual, necesitamos que entre junio y diciembre la inflación promedio mensual sea del 4%. Bueno, si se confirman los datos que yo te decía al iniciar la columna del 5,5%, todavía estás muy lejos para en junio tener un 4%. Tendrías que bajar 1,5 puntos porcentual más la inflación y eso es un desafío titánico para el gobierno, para la conducción económica de Martín Guzmán y para el nuevo secretario de Comercio Interior. Guzmán ya reconoció que no van a poder cumplir con los primeros objetivos que acordó con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, te diría que va a haber digamos en cuanto al ajuste fiscal. Sí, va a haber, yo te diría, un triple incumplimiento con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Uno es la meta fiscal. Ya el gobierno dice es imposible llegar a esa meta fiscal porque aumentó los precios de la energía y no podemos... A pesar de que el mes pasado habían hecho un dibujo, ¿te acordás que Sí. dibujaron algunos números como para que les dé más cercano? Pero no. El trimestre pasado entró con forceps. Sí. Este trimestre, el segundo del año, no va a entrar. Y la otra preocupación es cumplir la meta de las reservas del Banco Central. Sí. En esa también está muy complicada, sería un segundo incumplimiento. Y el tercer incumplimiento, que es donde la tienen más fácil, pero también le está costando al gobierno, es la emisión monetaria. Es una manta corta esta de llegar al déficit fiscal, es una manta corta cómo el gobierno se financia y ya hay preocupación por la emisión monetaria a ver si el gobierno va a lograr cumplir con esa meta que había pautada con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de estos incumplimientos pueden castigar a la Argentina, lo pueden poner al borde de algo que sí le interesa, que es los reembolsos. Sí, lo más probable... Hasta ahora el Fondo Monetario está colaborando o hace la vista gorda, pero si no cumplís estos tres, ¿te pueden congelar algún reembolso? Lo más probable es que el gobierno en septiembre, cuando sea la revisión, pide un waiver, que es esto una especie de perdón.
El tema de para que te den el waiver en el FMI depende por cuánto incumpliste vos la meta. No es lo mismo un déficit fiscal de 2,8 que te queda hasta 0,2% del objetivo que un déficit fiscal del 3,5%. Bueno, ahí en el grado de incumplimiento va a estar la clave para que el FMI sea más permisivo o más estricto en el control. Excelente, Lean. Gracias, Daniel. No buenas noticias, pero hay que darlas, para eso estamos. Nos vamos, mañana a las 21 aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos con esto que es Hoy Nos Toca. Te contamos todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.